Hemos estado analizando en las últimas semanas este tema que tiene que ver con el ocultismo. Y quisiera preguntarle si alguien investigó algo al respecto, porque cuando hablamos de ocultismo, inmediatamente nos brinca también el satanismo. Aunque tienen la misma fuente, déjame decirte que no es lo mismo. Porque el satanismo es la culminación de toda una práctica procedente de Satanás. Vamos que el ocultismo también tiene esta fuente. A diferencia del satanismo, las manifestaciones y la invocación es directa, mientras la práctica del ocultismo es un poco indirecta. Este es lo que hacen las diferencias. Y no vamos a poder nosotros a entender el origen y engaño del ocultismo si no nos ubicamos en la realidad en la cual vivimos. Yo quisiera preguntarte desafiantemente en esta mañana, ¿cuál es tu forma de fe? ¿Verdaderamente tu fe es una fe que agrada a Dios y está fundamentada en la voluntad de Dios? ¿O tu fe está fundamentada en tu deseo personal? Son dos cosas totalmente diferentes. El ocultismo entonces tiene su origen en la idolatría y esta llega al corazón de la persona cuando nos negamos morir al yo. Hago una segunda pregunta. ¿Quién es Dios? ¿Yo o Él? Hágase usted también esta pregunta. Dígase usted mismo, ¿usted es Dios o Dios es Él? Él es Dios. Luego entonces, si Él es Dios, ¿significa que el creador del universo es soberano? ¿Es todo? Yo soy su creación y le debo respeto. Por cierto, le debo un profundo respeto. Deje hacerle una pregunta. ¿A qué persona usted venera o a qué persona usted respeta? ¿Tiene alguien a quien respetar? Es probable que no respete a nadie. Y cuando usted no respeta a nadie, pues no se respeta ni a usted mismo. Este es un gran problema. Pero conociendo nosotros a Dios como soberano, Él merece un profundo respeto. Esto no es otra cosa más que la adoración. Y la adoración no es más que la veneración, y la veneración está por encima de todo. Hace algunos días acudía yo a alguna de las oficinas de gobierno, y en la oficina de gobierno yo observaba mucha gente, y el estar congregada tantas gentes ahí de diferentes clases sociales e ideologías, pudiéramos nosotros pensar, ¿qué hace falta para que esta gente esté contenta, divirtiéndose y gritando? Si nosotros vemos en grandes congregaciones masivas de personas que con una música por ahí tienen bastante alegría, ¿qué es lo que hace falta aquí? ¿Por qué no está esa alegría si la gente está? La situación es que el ambiente, el lugar es distinto. Cuando se está en una fiesta, se está de fiesta. Y cuando se está en una oficina de gobierno hay respeto. Y esa es una de las grandes preguntas que yo me he hecho. ¿Por qué los creyentes no respetamos el entorno que tiene que ver con Dios? Decía Dacia en un principio, si cuando nosotros creemos que existe Dios, y si creemos que Dios existe, significa que Él entonces no tomará nuestras acciones en vano, ni tomará nuestras acciones tampoco en inocencia. Delante de Dios no hay personas inocentes. ¿Sabía usted eso? Es importante entonces entender de qué manera estás venerando a Dios, de qué forma lo estás respetando.
Hace 25 años aproximadamente estaba en una cruzada. Yo hacía los primeros pininos en el cristianismo. Y estábamos en la calle cuando de pronto el pastor oficiante de aquella cruzada evangelística le pidió a todas las personas, que eran bastantes, que se descubrieran, que se quitaran el sombrero porque iban a hacer una oración. Algunos de ellos lo quitaron. Otros se miraban un poco renuentes. Y él hacía esta reflexión: ¿es más importante para ustedes la bandera que Dios? ¿Es más importante estar en un lugar de autoridad civil que estar donde el entorno de Dios se encuentra la iglesia? Vamos observando entonces la clase de veneración que tenemos y el respeto que decimos tener por Dios. Ante Dios, por adoración, los hombres debemos doblar nuestras rodillas en señal de humillación voluntaria. Y no necesariamente que tengamos que hincarnos a cada momento, sino necesariamente en la humillación yo reconozco la grandeza de Dios y veo lo frágil que soy en mi figura humana. Eso es parte de la adoración. En la adoración yo le rindo culto a Dios. Le preparamos un homenaje digno a su... No tengo palabras para poder señalar lo majestuoso que es Dios. Luego me reúno con un cuerpo de creyentes, en donde se hace necesaria la cultura y la instrucción. ¿Por qué razón? Porque yo a Dios no lo puedo adorar, ni le puedo rendir culto como yo quiero, como yo deseo, o como a mí me plazca, o como a mí me venga en gana. ¿Lo sabía? Estamos hablando de ocultismo. Y la plática se llama el engaño del ocultismo. Por alguna razón en el mundo, si nosotros analizamos las diversas religiones, cada una de ellas tiene una forma de culto. Pero lo que nos debe de impactar que dentro de estas normas de culto hay respeto al lugar. Cuando la iglesia se congrega para la alabanza y la adoración, lo hace a través de un proceso previamente establecido por Dios en la palabra. Cuando alabamos al Señor, ¿qué es lo que debemos de hacer los que nos reunimos para hacerlo? Le alabamos. Es el periodo de la alabanza, de reconocimiento de lo que Dios ha hecho en mi vida, y entonces luego todos le alabamos. Y cuando le adoramos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Adorarle. Pero ¿qué pasa si entonces a la hora de la alabanza alguien se pone a adorar? ¿Estará siendo grato a Dios? ¿Estará respetando a Dios? ¿Y qué sucedería si a la hora de la enseñanza entonces alguien se pone a cantar? Decía Pablo, cuando nosotros nos reunimos a la hora de la alabanza, todos alabamos. A la hora de la adoración, todos adoramos. Cuando oramos a Dios, todos oramos. Y cuando viene la enseñanza, todos escuchamos. ¿Me está entendiendo esto? El apóstol Pablo, dirigiéndose a los habitantes de Roma, en el capítulo 12, versículo 1, dijo lo siguiente: entre tantas y otras cosas, presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. O sea, los cristianos, el grupo de creyentes, toda vez que nos congregamos en un cuerpo, lo que hacemos, lo hacemos con convicción y previo conocimiento de lo que estamos haciendo. Necesitamos una forma de costumbre, bien de práctica, una cultura que sea conforme y dotada de razón. Entonces, ¿qué significa el culto? La ordenanza de lo que Dios desea. ¿Me está entendiendo?
¿Cómo se llama dentro de las autoridades civiles cuando hacen honores al presidente? O cuando viene de visita un presidente o una autoridad máxima, superior, representante de algún estado diferente al cual visita. Se llama protocolo. Y en ese protocolo se presentan las cartas credenciales y se le rinde reconocimiento a la persona que está visitando. ¿Qué es lo que hacemos nosotros cuando nos disponemos a escuchar la voz de Dios a través de los estudios de su palabra? Estamos en un protocolo. ¿Sí me está entendiendo esta parte? Estamos reconociendo la grandeza de Dios, la soberanía. Pero todo está conforme a la razón. ¿A cuál razón? A la verdad de Dios. En pocas palabras, el culto racional no es empirismo. El empirismo es un sistema filosófico que considera la experiencia como única fuente de conocimiento. Y hay muchos cristianos que dicen, mira, es que a mí me ha resultado cuando están alabando, yo estoy leyendo la Biblia y el Señor me ilumina, me siento bien. Yo no dudo que se sienta bien la persona. Nada más que no es el propósito para el cual te congregas. Es que a la hora de la predicación yo me puse a cantar y me puse a hablar en lenguas y me puse de rodillas orando. Porque me sentí una paz, sentí un gozo, sin nada más que no es la forma de un culto racional. En el culto racional dice Pablo que aplicamos la razón. Le voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos recuerdan la clase del domingo pasado? Le aplicó razón, qué bueno. Le hago otra pregunta. ¿Cuántos aplicaron en su vida esa enseñanza del domingo pasado? El culto racional es una doctrina en donde según todas las verdades de la fe tienen que estar justificadas por reflexión personal. Es reflexión personal. ¿Qué pasa con el empirismo? Hay muchos cristianos empíricos. Es que se siente bien suave. Escúchelos hablar. ¿A qué congregación vas? ¿Cómo cantan? ¿Cómo adoran? Ay, se siente feo. No me gusta ir porque se siente feo. No me gusta ir porque la palabra es muy dura. No me gusta ir por la corrección. No me gusta ir porque es una hora, una media hora, 45 minutos de alabanza y de adoración. Y yo esa música no la soporto. No me hace sentir bien. ¿De qué me está hablando? De una experiencia personal que está desdotada, carente de razón. El grave problema es cuando estas personas tratan de imponer su forma de pensamiento sin razón en la vida de otras personas. ¿No le ha pasado? Que en ocasiones termina una reunión e inmediatamente se escuchan las voces. Lo que se compartió ahora no me gustó. Y aunque hubiera habido un espacio como lo que hacemos aquí para que haya réplica de lo que se escucha, no lo hacen. Tal vez entendieron mal, porque sus pensamientos estaban en otras cosas, menos aquí. Y como entendieron mal, entonces van dañando la vida de otras personas con las cuales hacen comentarios totalmente ya groseros y soeces. En cuestiones de fe, las personas pueden creer lo que se les antoje. Escúcheme esto. En cuestiones de fe, las personas pueden creer lo que se les antoje. ¿Por qué razón? Porque son individuales, porque la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos te garantiza el que usted crea lo que se le antoje. ¿Sí o no? No estamos peleados con eso. Pero si la verdad de Dios para ellos no es suficiente, se verán expuestas esas clases de personas a creer cualesquier tontería. No porque la Constitución me dé libertad de culto significa que yo tengo que hacer lo que se me antoje en el culto.
No porque la Constitución me garantice libertad de creencias, signifique que yo debo de atentar en contra de los procedimientos de Dios o del protocolo de Dios. Lo digo una vez más, en cuestiones de fe, las personas pueden creer lo que deseen, pero si la verdad de Dios no les es suficiente, se van a ver expuestos a creer cualesquier tontería. Y vaya que los cristianos están en sus formas de fe creyendo cualesquier tontería. ¿Qué tiene que ver esto con ocultismo? Mucho. Porque todo lo que nosotros podemos creer y pensar de Dios está establecido a través de este canon sagrado. Y lo que no dice aquí es oculto, es revelado. Y dése cuenta que muchas personas son las que dicen, yo no me someto a la disciplina escrita de la Biblia, yo voy a hacer lo que yo crea que deba de hacer porque eso me hace sentir bien. Nada más que no es un pensamiento dotado de razón. No es un pensamiento que pueda justificar o respaldar a través de la palabra. Por eso toda vez que un líder o una persona trata de enseñar una verdad bíblica, debe de respaldarla en donde Dios comentó algo al respecto que tenía valor para él. Si no, nos veremos obligados entonces a estar practicando ocultismo. ¿Empieza a hacer usted la diferencia entre el ocultismo y el satanismo? ¿Sí logra entender esta parte? Todo lo que no está escrito en la palabra de Dios es ocultismo. No sé si se da cuenta usted que cada una de las cosas que nosotros hacemos en este lugar tienen un establecimiento bíblico. Nada de lo que aquí se hace porque a alguien se le antoja. La alabanza tiene un propósito. Y la alabanza tiene como evento primordial agradecerle a Dios por lo que ha hecho en nuestras vidas. Y si va leyendo cada una de las letras de las canciones que cantamos, se da cuenta que agradecemos a Dios. La adoración tiene como propósito exaltar la grandeza de Dios. Pero en ningún momento ni la alabanza ni la adoración tiene como principal función el hacerle sentir bien. Porque ni una ni otra son para usted, son para Dios. El por qué alguien grita por ahí a la hora de la alabanza. ¿Por qué grita? Ay, qué falta de respeto, pudiéramos decir, ¿no? Es por el contrario, porque hay gozo, porque hay alegría, por lo que Dios está haciendo en su vida. ¿Usted no tiene ganas de gritar? Hay personas que gritan cuando están acá con una ambarida, ¡yujú!, ¿no? Y hasta echan un grito con el mariachi, ahí sí gritan. Porque hay personas que danzan, porque hay personas que aplauden y baten sus manos. Porque la Biblia nos enseña que la persona que tiene alegría, que tiene reconocimiento de la grandeza de Dios, usa todos sus recursos, usa cada una de sus partes, de sus miembros, para ofrecer a Dios algo distinto, diferente, de acuerdo a su grandeza, porque estamos preparando un homenaje digno de la excelencia de Dios. ¿Sabes cuánto duran los músicos ensayando los sábados? No es en balde. Hay un propósito. Yo quisiera preguntarte cuántas horas duras en remojo antes de venirte. Le hago una pregunta. Cuando viene a la iglesia usted, a la reunión, a la congregación de los santos, ¿cuánto invierte de tiempo en su persona? Y la pregunta comparativa va en este sentido. ¿Cuánto invierte de tiempo para ir a una fiesta? ¿Sabe una cosa? Su corazón está muy lejos de Dios. Invierte más tiempo en prepararse para la fiesta que para prepararse para la congregación.
En cuestiones de fe las personas pueden creer lo que deseen. Pero si la verdad de Dios no les es suficiente, se van a ver expuestos en creer cualesquiera. ¿Tontería dije? Estaba equivocado, hice estupidez. Jesús y la mujer samaritana empezaron a tener un altercado con respecto a las verdades de Dios. En el Evangelio según San Juan, capítulo 4, se nos narra esta escena en donde tiene un encuentro Jesús con esta mujer samaritana en un pozo. Y aquí estaba esta mujer sacando agua para su ganado, para sus cabras, para sus ovejas, cuando de pronto aparece en escena Jesús. Y era una costumbre, primero como costumbre, que si alguien estaba sacando agua de un pozo y alguien llegaba a tomar agua para él, la persona sacara y le ofreciera de aquella agua. Pero también era una costumbre que cada quien al ir al pozo llevaba su balde. Y una vez que la persona se retiraba del pozo, se quedaba sin balde, sin una vasija para poder sacar esa agua. ¿Por qué crees? ¿Por qué no dejaban el balde ahí? A ver, ya sé lo que están pensando. Hoy es un tema teológico muy profundo. No, pues se lo robaban. Entonces cargaban con su balde. Y aquí llegó Jesús y era una costumbre también de estos dos pueblos, los samaritanos y los judíos, que estaban pleiteando por generaciones, tienen un problema. De tal manera que donde había la posibilidad de discutir y golpearse, se agarraban a golpes. Y llega Jesús con esta mujer y le dice, ¿me puedes dar un poco de agua? La mujer se autodenigró, dijo, pero ¿cómo es posible? ¿Me pides agua a mí? ¿A una samaritana? Porque déjame decirte que los samaritanos se creían más que los judíos. La razón es de que ellos vivían en una tierra que había sido preparada por Dios para que el pueblo de Israel, sus líderes espirituales, habitaran. Y si vamos un poquito más atrás, esta historia ya se las hemos contado en unas 2 ocasiones, me parece. Los samaritanos no eran judíos, no eran israelitas. ¿Qué eran? ¿Alguien recuerda? Eran paganos. Su procedencia era el paganismo. Y ya esta generación yo creo que había nacido ahí como paganos en Tierra Santa. Y se habían apoderado de un pozo que dice la mujer, es el pozo que nuestro padre Abraham construyó porque era una noria de mucha agua. Dice, ¿cómo que me pides agua a mí? Y Jesús le dice, si supieras quién te lo está pidiendo. Espérate, vamos por parte. Dijo, ¿qué autoridad tienes sobre mí? Tú eres judío. Y yo soy samaritano, yo procedo directamente de la línea de nuestro padre Abraham. Déjame decirte 2 verdades. La primera de ellas es que no tenía ninguna descendencia de Abraham. Y la segunda, no era judía. Era extraña, extranjera en una tierra santa. Era una mujer pagana. Si vemos nosotros un poco más adelante el versículo 22 al 24, Jesús le dice lo siguiente en esta plática culminante. Ahora ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos porque la salvación proviene de los judíos. Pero se acerca la hora y ha llegado ya en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad. Porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Dios es espíritu y quienes lo adoran deben de hacerlo en espíritu y en verdad. Le hago yo a usted una pregunta. ¿Usted verdaderamente es un hijo de Dios, sí o no? ¿No escuché? Entonces, usted debe de transformarse en un verdadero adorador.
Usted tiene que darle libertad a todo su cuerpo para que le rinda ese majestuoso homenaje que Dios merece. Y toda vez que no lo hace, se está rindiendo no a Dios, se está rindiendo a un poder oculto que no le da libertad para que haga lo que debe de hacer. Jesús fue enfático diciendo: ustedes adoran lo que no conocen. Porque los samaritanos no conocían absolutamente nada, o tal vez muy poco, porque conocieron muy poco, porque una vez que los reyes, las autoridades samaritanas vieron que había un problema muy serio, le preguntaron a los profetas judíos: oye, ¿por qué hay una maldición sobre nosotros? Dijo: porque la tierra que está habitando usted es una tierra que usted contaminó con gente pagana y era para los santos de Israel. ¿Sabe qué grandes maldiciones puede haber en nuestras vidas por nuestra forma de contaminación, en nuestra manera de actuar? ¿Cuántos estaremos contaminando el entorno de Dios? ¿Cuántas maldiciones habrá sobre nuestras vidas? Analicemos un poco cómo la estamos pasando hoy en día. Por eso empecé diciendo que si no nos ubicamos en la realidad en la cual vivimos, es porque entonces nos estamos engañando. El ocultismo ha hecho su parte, nos ha alcanzado a engañarnos. Creemos que estamos bien por las experiencias que estamos viviendo, pero las experiencias que vivimos son experiencias faltas de razón. La razón, las cosas que hacemos no están respaldadas por la palabra escrita de Dios. Pablo escribió lo siguiente, y Jesús al final de sus revelaciones dijo: son benditos los que leen. ¿Los que escuchan, dijo? Sí. ¿Los que guardan? También. Dijo: porque son benditos los que leen, porque ellos están tomando directamente de la fuente del conocimiento que sus vidas necesitan. Cuando yo escucho, es probable que lo que escuche ya sea una verdad distorsionada o sea una mentira. Yo debo de saber a quién escucho y qué cosas escucho. Pero me da garantía leer, creer lo que estoy leyendo. Por eso Jesús muchas veces, cuando los religiosos venían para confrontarle y le hacían preguntas un poco capciosas y difíciles, Jesús decía: pues ¿cómo leen? ¿Se acuerdan ustedes? ¿Cómo leen? El Evangelio, dice Pablo, ha llegado a ustedes no solo en palabras, sino en poder. Pero ¿cómo nosotros podemos saber que el Evangelio que ustedes están recibiendo tiene poder? Porque ha logrado, una vez que usted aplica esos consejos en sus vidas, los cambios que usted necesita. No es que tenga que ver una manifestación de cosas sobrenaturales, aunque ya de entrada los cambios son sobrenaturales, porque nosotros deseamos hacerlos muchas veces y no pudimos. Pero también dijo: ese evangelio llegó a ustedes no solo en palabras, sino en poder, en Espíritu Santo y en plena certidumbre. O sea, se le dio con plena certeza. Yo le hago una pregunta más: ¿qué es lo que le da a usted garantía o certeza de lo que estoy diciendo es verdad? ¿Qué le da certeza? Que está escrito. Y si me quedo nada más con lo que me están diciendo, ¿habrá certeza ahí? No, ¿por qué no? Porque podemos discurrir, podemos adulterar el mensaje. ¿Quién se ha visto envuelto en problemas chuscos? El día de ayer platicaba yo con una persona, sé que tiene una hija nada más, por años sé que tiene una hija, y cuando baja de su carro se le caen las llaves, casi alguna alcantarilla, y me dice: es que traigo la cabeza que no te imaginas. Estas dos muchachas me tienen con la cabeza toda hecha bolas. Cuando dije estas dos muchachas, dije: bueno, pues a lo mejor hay una hija que no conozco. Pero ella hablaba hacia adentro de su carro y yo no miraba a la otra muchacha, cuando de pronto saltó la perrita. Entonces mi mente hizo todo un
entretejió una forma de pensar. La verdad era otra. Y así nos pasa con nosotros muchas veces. Lo que escuchamos puede crear una distorsión en la forma de cómo recibimos lo que se nos quiere decir, sí o no. Por eso la mayor certeza de lo que están escuchando verdadero es a través de lo que está escrito en la palabra de Dios, con un proyecto, con un propósito. Entonces, vamos entendiendo algo que es muy importante para ir dándole entrada al ocultismo. Si no está escrito en la palabra de Dios, ¿qué es lo que pasa? Está oculto. Porque todo lo que ha sido revelado quedó escrito y es beneficioso para la vida del hombre. Díganlo conmigo, si está escrito, de ahí soy. ¿Sí? Y si no está escrito, es ocultismo. Ahora se da cuenta cómo los cristianos son fáciles de practicar el ocultismo. Vienen y les sacan y les enseñan cosas sacadas de contexto de la palabra de Dios. Te pongo un ejemplo. Veamos la forma tan fácil. En el Evangelio también del apóstol San Juan, capítulo 14, versículo 26, dice esto. 14:26. Eso es únicamente para dar el ejemplo. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que yo les he dicho. Pregunta, ¿qué es lo que está afirmando Jesús? Que el Espíritu Santo nos va ¿a qué? A revelar todas las cosas. Oh, ahora entiendo. Significa entonces que el Espíritu Santo me puede decir qué es lo que va a pasar el día de mañana, qué número de boleto puedo comprar para sacarme la lotería, qué clase de chico o de chica yo puedo buscar para matrimoniarme con ella, qué ropa o qué vestido o qué formas son las que yo debo de usar para cautivar la atención de alguien. ¿Cómo debo de actuar en mi trabajo? ¿Verdad que sí? ¿No? ¿Sí o no? Entonces se lo vuelvo a leer. El Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas. Oh, ahora entiendo por qué hay tantas personas y tantos dones de profecía en estos tiempos. Y si usted se va dando cuenta, en esta clase de movimientos se está hablando de profecías en donde a la persona tiene que revelarse en su iglesia, salirse de su iglesia, llevarse tanta gente y Dios le dice que le va a dar miles y miles de gente. Le dice, Dios va a bendecir tu ministerio y te va a ir bien, porque Dios me lo reveló. Y la gente va buscando esta clase de cosas que le vayan desnudando o anunciando qué es lo que hay en su vida futura. Viéndolo de esta manera, parece correcto entonces lo que está sucediendo en nuestro entorno. Una nueva dinámica explosiva de profetas ha aparecido. ¿A quién le gustaría que le dijeran parte de su futuro? A ver, sea honesto. ¿Sabes una cosa? Es que en la viña del Señor encontramos muchas personas. Hay quienes dicen que sí. Yo, en mi parte, en lo que a mí procede, a mí no me gustaría. Trae sus ventajas y tiene sus desventajas. Si lo que te espera el día de mañana es bueno, ay, pues hay un respiro para lo duro que estás viviendo el día de hoy. ¿Estamos o no de acuerdo? Y si lo del día de mañana yo lo puedo evitar, los hombres se preocupan bastante por tratar de saber qué le depara el día de mañana. Hasta películas hay. La misma humanidad está tratando de crear un invento maravilloso que logre llevar a los hombres al futuro, para saber cuál es la razón de las cosas que se están actuando el día de hoy, para ver en qué cosas podemos cambiar el día para que no resulten tan fatales para el día de mañana. ¿Me está entendiendo? Entonces trae sus ventajas. Pero ¿qué pasa si el día de mañana Dios te estuviera anunciando? Es que
El día de mañana no existe para ti. En los próximos segundos vas a morir. ¿Cómo vivirías? Tienes 15 años y estás pensando en tu boda de oro, en el futuro. Pero sucede que Dios te dice, ¿cuáles 15 años, mija? No vas a llegar a los 17. ¿Cómo viviría una persona sabiendo o autocondenada 2 años antes a la muerte? ¿Cómo viviría? Los hombres se están preocupando bastante por lo que va a pasar el día de mañana. Entonces, ¿se pueden acomodar en esto? El Espíritu Santo nos puede señalar todas las cosas que van a acontecer. O sea, en pocas palabras, ya toman al Espíritu Santo como su fetiche, como su oráculo, como su horóscopo, como su medium. Y esto es triste, porque Jesús te está refiriendo a otras cosas. ¿Qué cosas son las que el Espíritu Santo puede ir revelándonos en nuestras vidas? Vamos al capítulo 13, por favor, versículo 36. Yo le leo desde el 34. Este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, así como yo les he amado. También ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo todos sabrán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. Y le pregunta inmediatamente, ¿a dónde vas, Señor?, preguntó Pedro. Jesús le responde, a donde yo voy, no puedes seguirme ahora, pero me seguirás más tarde. Señor, insistió Pedro, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Por ti yo daría hasta la vida. Y de hecho, ¿tú darías la vida por mí? ¿De verdad?, le aseguró. Yo te vendo esta profecía, de que antes de que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. Vaya al capítulo 14. No se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, ya se los habría dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar, y si me voy y se los preparo, vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Ustedes ya conocen el camino para ir a donde yo voy. Dijo entonces Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, así que ¿cómo podemos conocer el camino? Yo soy el camino, la verdad y la vida, le contestó Jesús. Nadie llega al Padre sino por mí. Si ustedes realmente me conocieran, conocerían también a mi Padre, y ya desde este momento lo conocen y lo han visto. ¿Se dan cuenta de lo que está hablando Jesús? ¿Se da cuenta cuál es el vínculo de ese diálogo que está teniendo Jesús con sus discípulos? Los discípulos saben que Jesús va a partir y que ellos van a quedar solos. Y le dicen, Señor, tú nos has dirigido todo este tiempo, nos has sustentado, nos llena tu palabra, tus planes, tus pláticas, tu presencia llena toda nuestra vida, resuelve todas las cosas, pero ¿qué vamos a hacer sin ti? No podemos continuar este proyecto que tenemos. Claro que van a poder, le dice Jesús. En el versículo 26. Yo me voy a ir, pero el Espíritu Santo va a regresar y Él les va a ir señalando los pasos que deben de seguir. ¿Qué pasos? Los que los conducen ¿a dónde? A las moradas eternas. ¿Está entendiendo cómo podemos sacar de contexto las cosas? ¿Está entendiendo que si no leemos adecuadamente estamos introduciendo nuestra fe ocultismo? Porque entonces, pues si el Espíritu Santo me menciona y me puede revelar todas las cosas, entonces que me diga qué hay para el día de mañana. ¿Qué es lo que va a pasar conmigo? Ahora se da cuenta la razón que tienen las personas para comprar tal y cual número de boleto de una lotería. Observe, cómpresela ahí para que salga de las dudas. Y ve al final de la I
cómo el Espíritu Santo les está diciendo dónde hay tesoros enterrados en algunas casas. A lo mejor su casa puede ser una de ellas que tiene un tesoro enterrado. Pero el Espíritu Santo también les está diciendo qué boleto comprar, qué número comprar para hacerse rico, millonario. No tiene que ver con esto. Pero si la persona lo cree, entonces estamos presos o estamos en la víspera, estamos en los brazos ¿de quién? ¿De Dios o de quién? Del diablo. Porque el diablo también tiene poder. Usted cree todas estas cosas sacadas de contexto y el diablo dice, pues ahí te voy para que sigas creyendo como estás creyendo. Esto no es otra cosa más que lo que Tesalonicenses dice, ministerio de la impiedad, en donde las cosas suceden porque Dios les da un poder para que sigan creyendo las mentiras por cuanto no han recibido el amor de la verdad para ser salvos. Y la gente busca otras cosas. ¿Qué hacemos entonces sin razón? Somos creyentes empíricos. ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo? Primero, es convencernos de que llevamos una vida ¿de qué? De pecado. El Espíritu Santo no va a venir a la vida de la persona para que se sienta bonito, o para que se sienta bien, o para que le sobe en la espalda. El Espíritu Santo viene a la vida de una persona para convencerle que su vida es de pecado, separado de Dios, vive separado de Dios. Y si toda vez que tú escuchas un mensaje, golpea tu corazón, empieza a dar vueltas a tu cabeza, te confronta con tu verdad, dale gracias a Dios porque entonces Él sigue trabajando contigo. Pero si sucede que al escuchar la voz de Dios no causa ya ningún problema en ti, si la palabra que escuchas te da lo mismo como pinga y no golpetea aún tus malas acciones, preocúpate. Porque entonces te estás condenando. Preocúpate, porque es probable que entonces te estés perdiendo. El Espíritu Santo viene para convencernos de pecado y de justicia y de juicio. Juan 16:8. Y las manifestaciones que el Espíritu Santo va haciendo es a través de su soberanía, llegando totalmente a nuestras vidas, es darnos inteligencia, es darnos sabiduría para tomar las mejores decisiones. Es darnos ciencia, es aumentar nuestra fe, es darnos sanidades, es darnos milagros, es darnos profecía, es darnos discernimiento, es darnos lenguas, es darnos interpretación de lenguas. Si ninguna de estas cosas está en nuestras vidas, tenemos que preocuparnos entonces si es que estamos creyendo únicamente, como lo dije al principio, tonterías, lo demás dígalo usted. ¿Qué es una manifestación? ¿Cómo es Dios que se está manifestando en nuestras vidas? Cuando Dios llega a la vida de una persona, revela la opinión que tiene sobre nosotros. Qué importante es eso. Cuando Dios llega a la vida de una persona, empieza a descubrirla. Empieza a quitarle el ropaje con el cual supuestamente estaba vestido para que no fuera visto. Empieza a exponernos a la vista pública. Empieza a mostrar nuestra desnudez, nuestra flaqueza y nuestra fragilidad. Cuando Dios llega a la vida de una persona, nos dice directamente: tú eres esto. ¿Pero qué no venía a consolarnos? ¿Qué no te da consuelo acaso que descubriendo Dios en ti algo que te separa de Él, inmediatamente gracias a este conocimiento puedas salir de tus problemas? Oh, qué gran consuelo entonces, que lo que me estorba para avanzar, Dios me lo ha revelado el día de hoy.
Qué diferente es encontrar el consuelo que encontramos únicamente así. Es que pobrecito, todo de mí, todos me ven mal. Sí, yo te consuelo. A la niño, ahí está bien. Ese no es el consuelo de Dios. Dios va mucho más allá y te dice, así te ve la gente, así estás por tu vida de pecado. Deja de estar haciendo lo que haces. Ay, gracias, Señor. Es que nadie, no sé si te das cuenta, pero no encuentra gente honesta que te diga que lo que estás viviendo está mal. ¿Ha encontrado gente honesta así? Vaya con un amigo o una amiga. Dígale, tengo este problema, tú no sabes por qué. Y luego te dice, no, así como vas, está bien. Ahí llévatela. Pero encontrar a alguien que nos confronte con nuestra verdad es sumamente difícil. Y si hay alguien que sabemos que nos va a confrontar, pues con esa persona no vamos. ¿No es cierto? Entonces, ¿a dónde van las personas? ¿A dónde van los cristianos si saben que Dios los va a confrontar? ¿A dónde crees que van? ¿A dónde van? Al ocultismo. Porque en el ocultismo escuchan lo que quieren escuchar. Qué tristeza entonces que haya muchas iglesias llamadas cristianas que son únicamente, como decía el libro de Apocalipsis, tronos, guaridas, iglesias de Satanás. Porque únicamente se dedican a sobar las espaldas de los pecadores, a sobar las espaldas de aquellos que están obrando la voluntad de Dios, pero en su contra. Existe un gran vacío en el mundo de la religión. Y el énfasis que se escucha más en los últimos días es buscar poderes, aunque sean raros, manifestados en nuestras formas de vida y en nuestras formas de fe. El cristianismo está adoptando muchas corrientes en donde hay grandes manifestaciones de eventos sobrenaturales. Todo porque quieren entretenerse en eso y no ir directamente a la práctica. Si su vida dependiera de una decisión, ¿por qué no te decides? Le quiero hacer una pregunta, Gloria, y no quiero que le vea sarcasmo absolutamente nada. Cuando usted tenía su problema serio, que ya todos conocemos, de salud, fue al médico. Y cuando el médico le dio un dictamen de lo que tenía, ¿qué dijo? No es eso, es una gripe. ¿Dijo eso? ¿Qué dijo? Me someto yo a tu dictamen y voy a hacer lo que tú me pidas que haga, porque de esto depende mi vida. ¿Sabe que en lo espiritual pasa lo mismo también? Ya Dios viene, te pone el espejo enfrente y te dice, mira, esto es lo que tú eres y es como yo te veo. ¿Qué le corresponde a usted hacer? Gloria podía ir a otro médico, no sé si haya ido a otro médico. Pero ahora que está tan de moda, dicen las personas, voy a buscar una segunda opinión. ¿Qué hacen los cristianos? Una vez que Dios nos confronta, ¿sabes qué? Yo mejor voy a buscar una segunda opinión. Y vas a la segunda opinión, te dice lo mismo. No, dice, pues ahora voy a buscar la tercera. Y la tercera te dice, no hombre, ¿qué le estás haciendo caso a ese Dios? Está mal. No estudió en la escuela que yo estudié. Ese Dios no estuvo en mi universidad teológica. Yo nunca vi a Jesús sentado en la universidad de teología. Yo nunca vi a Dios con nosotros preparándose. Y luego en ese tiempo tan remoto allá atrás, ni ruedas había. ¿Qué va a saber Dios de la vida? Lo que pasa es que los hombres están buscando en lo sobrenatural. Porque la iglesia ha dejado vacíos en la enseñanza, en la falta de instrucción. Dice Oseas 4, versículo 6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Qué importante es eso. Hoy nosotros
En palabra, en acción, no podemos decir que nos haga falta conocimiento. Tenemos demasiado conocimiento. Lo que nos hace falta es la praxis. Ponernos a practicar lo que hemos aprendido. Si verdaderamente veneramos y adoramos al Dios que le cantamos. Si es que le cantamos. Si es que le adoramos. Si es que le respetamos. El reino de las tinieblas está generando un avivamiento del ocultismo y sobrenatural. Simple y sencillamente porque nosotros no queremos fajarnos. Y ha descubierto una realidad el hombre en otra dimensión. El mundo del ocultismo es real. Su fuerza es la informalidad, no es serio. ¿Qué es todo lo que es informal? Todo lo que no está reglamentado. La palabra de Dios está reglamentada y está anunciada. Satanás, ¿usted sabe lo que es la Biblia satánica? Porque han de pensar que a lo mejor escribió una Biblia Satanás diferente a esta. No, ¿usted sabe que la Biblia satánica es exactamente esta Biblia? Nada más que lo único que cambian son los actores. Cuando dice que Dios creó al universo, ¿quién piensa que dicen ellos que lo creó? Entonces nada más cambian. Y en realidad, yo creo que los que mejor escriben la Biblia satánica son los creyentes, son los cristianos. Si Dios te dice no, no, ¿cómo no? Claro que sí. Si Dios te dice no lo hagas, no, yo sí lo hago. Si Dios te dice hazlo de esta forma, no, mejor de esta. Es ir en contra. Mucha gente se afirma en esta premisa. Si las cosas me están saliendo bien, es correcto lo que estoy haciendo. ¿Cuántos piensan así? No te engañes por un momento en esta tarde. Identifica tu pecado, por favor. Dices, es que me está yendo tan bien, es que Dios me está respaldando. Muchos lo que ignoran en realidad es que es el enemigo espiritual quien te está dando esta clase de poder. La persona recibe una clase de poder. Jesús, sin embargo, nos anticipa diciendo que Él, cuando envió a sus discípulos a trabajar en esta tierra, les dio poder y autoridad sobre todo enemigo, sobre todo espíritu de demonios. Lucas 9:1. Entonces las personas tratan de obtener el poder de Dios para tener control sobre la vida de las personas. Y el ocultismo se transforma en hechicería. ¿Está entendiendo? Le hago una pregunta. ¿Cómo alguien puede cautivar a otra persona? ¿Cómo se cautiva la vida de otra persona o el ánimo de otra persona? Adulándolo. ¿Qué más? Un perfumito. Mande. Regalos. Con mentiras. Adulándolo con regalos, con mentiras. En el caso de las mujeres, ¿qué te parece una minifalda? ¿Sí? La forma del vestir. En el caso de los hombres, hay menos atractivos, pero también se va buscando la forma de cómo cautivar la vida de alguien. Y cuando se está usando los recursos que no son espirituales, entonces la persona está brincando del ocultismo a la hechicería. Por eso es que en el pueblo de Israel se le pedía a las mujeres, no es que quiera yo hablar mucho con respecto de esto, porque hace falta que la mujer se dé su manito de gato en la cara, que se pongan bonitas, pero ¿qué pasaba con algunas mujeres en el Antiguo Testamento? Más en los pueblos paganos, su pintura. Los egipcios, ¿cómo se pintaban? Los amanerados se pintaban de tal manera que parecían mujeres. Varios de los faraones, según se cuentan, eran homosexuales.
Las mujeres se pintaban de tal forma que parecían, y lo eran a la verdad, prostis. Por eso es que Pablo habla mucho, no de la pintura, de la belleza interna. ¿Sí? No es que dice, no se pinten, no, píntense, nos hacen un buen favor. ¿Sí? Alíñense, arréglese. Pero es parte del cautivar. La hechicería no es otra cosa más que la cautivación del ánimo. Una vez más, ¿cómo se cautiva el ánimo de una persona? Llévala a comer, regálale, dale, ¿qué más? Adúlala, prométele. Lo has hechizado. ¿Cómo sale la persona del hechizo? Ya no le regales. ¿Me está entendiendo? Ya no le des. Y entonces vas a conocer que todo esto es vano. Pero como que ya te están metiendo a las fuerzas demoníacas, a las fuerzas satánicas, no es tan fácil. Quedas preso. Ya no de la cautivación humana, sino de la cautivación de los demonios que controlan totalmente la vida de ambos. ¿Qué es lo que hacen las personas para cautivar? Vaya usted a las boticas guadalupanas y encuentra un montón de cosas. Fetiches, ungüentos, lociones, perfumes, velas, de todas formas, que vergüenza da verlas en exhibición. Para el amarre, para el desamarre, pero no únicamente pasa en esta clase de boticas. Vaya a muchas congregaciones cristianas, hacen lo mismo. Se recibe una clase de poder. El mundo del ocultismo es una dimensión sobrenatural. Y mucha gente afirma esta siguiente premisa también. Si es sobrenatural, es entonces que Dios está respondiendo. ¿No viste la manifestación de Dios en la iglesia? Se sintió tan poderosa. ¿Y por qué estaba poderosa? Porque todos estaban hablando lenguas, todos estaban en el piso revolcándose, todos estaban haciendo esto o aquello. ¿Es sobrenatural? Sí, es sobrenatural. ¿Lo puedes negar? No lo puedes negar. ¿Por qué? Porque lo estás observando. Lo que sí podemos dudar es la fuente. ¿Quién lo hizo? ¿Lo hizo Dios o lo hizo Satanás? Porque Dios, en lo que dice que Él es manifiesto, nos habla, nos da instrucción escrita. Satanás no. Entonces, ¿cómo explicas lo otro? No sé, pero ahí estaba. Es lo que dicen los cristianos esotéricos y ocultistas. Nueva terminología. Hay cristianos ocultistas. ¿Cómo lo explicas? Si ahí estaba. Y luego dicen, acuérdate lo que dice la palabra, está escrito. Ningún padre le da a su hijo una serpiente si le pide un pan. Y nosotros le pedimos al Espíritu Santo. Nada más que el Espíritu Santo nunca les redarguyó. El Espíritu Santo nunca les convenció ni les habló de pecado. Únicamente los revolcó ese Espíritu Santo. Que en realidad lo que están recibiendo es un espíritu inmundo. Pero la gente sigue envuelta en su mundo color de rosa. El ocultismo posee las llaves para abrir las puertas a esa dimensión del oculto. Y esas puertas son el espiritismo. ¿Qué es el espiritismo? El consultar a los muertos o espíritus. Hace algunos años atrás, en la mitad de mi vida, yo estaba atravesando por problemas muy serios, muy graves. Mi mente casi se había embotado, porque no estaba aceptando la realidad que estaba viviendo. Porque mi procedencia me dictaba una forma de vida que había resuelto toda, pero cuando viene una experiencia en la familia, totalmente es lo adverso a lo que yo había planeado o a lo que la vida me había otorgado.
de haber sido la persona que todo el mundo adulaba y levantaba y lanzaba hurras, el día de mañana a través de esta experiencia fue todo lo contrario. En la búsqueda de tratar de buscar una estabilidad emocional, en cierta ocasión llegué a un cuerpo de estos, de espiritismo. Me dijeron, ahí te pueden ayudar, es probable que haya un espíritu, te ató, era muy creyente en Dios como lo soy ahora, pero ahora más, y te tiene ese espíritu agarrado, a lo mejor te hicieron un mal puesto y por eso estás así. Acudimos a una reunión de espiritismo que en ese tiempo no me parecía mala. Miraba a personas bondadosas y bonachonas de entre 50 y 60 años, con unas túnicas blancas como los del Ku Klux Klan. Pero lo curioso de esto es que su forma de congregación estaba a las horas de tinieblas. Empezaba la reunión a las 7 cuando ya no había luz y terminaba a la puesta del sol. Todas esas horas eran de adoración a Dios y verdaderamente se hablaba de Dios en ese lugar. Pero lo que me llamaba la atención es que en el líder o pastor que tenían ellos no encontraba una Biblia. Y aunque se hablaban de porciones bíblicas que ya conocía, todo estaba escrito en una libreta, pero una Biblia no aparecía. Se empezaron a hacer las invocaciones de algunos espíritus bondadosos para que ayudaran a todas las personas que llegaron a ese lugar buscando alivio. Y de pronto empezaron a saltar 5 personas después de una invocación, levantaron de sus sillas, vinieron y se sentaron a unas sillas que tenían enfrente, volando literalmente. Y nosotros maravillados del gran poder de Dios, desconociendo la verdad de Dios, porque no la conocíamos. Empezaron a sintonizar sus voces como si fuera un radio descompuesto. Yo creo que en alguna ocasión usted quiere sintonizar su radio y no agarra bien la frecuencia. Así eran las voces que salían por aquellas personas hasta que aquel líder les dijo, está bien, a ti es la que quiero el alma interventora, el espíritu interventor. Y empezó a decirnos qué era lo que necesitábamos, qué era lo que estábamos viviendo cada uno de los que estábamos ahí presentes. Y nos dio una solución espiritual. Transformaciones físicas del cuerpo. Empecé una búsqueda espiritual en muchos aspectos. Empecé a mezclar con mis formas de creencias, de sincretismo, cosas diferentes. Porque aunque ya conocía de Dios un poco a través de la palabra de Dios escrita, lo tenía únicamente como cultura. Y toda vez que Dios me confrontaba con mi persona, con mi forma de vivir, yo iba buscando mejor otra forma de fe. Me refugié en el hinduismo también. Y llegué al grado espiritual de levitar, de ser levantado, de volar. Y todo esto te lo planteo no para que dudes de mí, si dudas no me interesa. Te lo planteo para que sepas que una experiencia empírica te puede dar una experiencia para que puedas ayudar y saber cómo están los demás. Y si muchos el día de hoy creen que yo puedo hacer esto, se equivocan. Vengo de allá. He conocido el poder del oculto. He conocido la verdad de Dios y he sido libre. Y muchos de ustedes necesitan ser libres. Muchos de ustedes necesitan rendir sus pies a Cristo Jesús. Muchos de ustedes necesitan abrir su corazón y nacer de nuevo. El ocultismo, el espiritismo, es algo que en ocasiones se practica inconscientemente. Y empieza a haber fenómenos psíquicos. ¿A cuántos se les han movido algunas cosas en su casa? Se les prenden o se les apagan las veladoras o las luces. ¿A cuántos de ustedes escuchan ruidos extraños en su casa? ¿Cuántos de ustedes sienten temores o se les eriza la piel en su casa? Porque hay presencias sobrenaturales.
Hay percepción extrasensorial en donde la persona empieza a creer que ciertas cosas él las puede controlar y en verdad quien las controla es el diablo. Venga ese vaso para acá y el vaso viene. Dice, mira el poder que tengo. ¿Sabes por qué razón? Porque hay un demonio que se lo lleva. Los demonios son seres espirituales no visibles. Son espíritus y tú no los ves. Hay gente que piensa que vuela. No, los demonios la levantan. ¿Me está entendiendo? Hay gente que, aunque separada de Dios, sin contradiciendo las verdades de Dios, aparentemente les va bien. Dicen, es Dios. No, son los demonios quienes están bendiciendo a la persona. Tengan cuidado, espíritus de adivinación, de magia y de satanismo. Lo único que Satanás trae a la vida de una persona es la falsificación de la verdad de Dios. Verdaderamente hay un derramamiento del Espíritu Santo que es sobrenatural y el libro de Joel, tanto como el libro de los Hechos, nos lo mencionan. El verdadero bautismo del Espíritu Santo permite que la persona viva en plenitud, pero Satanás es un falsificador y uno recibe un espíritu inmundo sin cambios. Cuando el Espíritu Santo llega a la vida de una persona, la persona cambia totalmente. Alguien me dijo hace tiempo, Felipe, ¿y cómo yo sé que tú ya fuiste libre de todas esas cosas? Pregunta, y te puedo dar nombres de las personas que me conocieron antes y que me conocen el día de hoy para que sepan si he cambiado. Pero si la persona se dice ser cristiana y los cambios en su vida, en su carácter no se han dado, es porque entonces lo que tienen es un espíritu inmundo. El Espíritu Santo te va llenando energía para que puedas vivir una vida de santidad y totalmente diferente. Pero el espíritu inmundo convierte a las personas en personas pasivas. Son personas que no se valen por sí mismas. Son personas que es necesario que otros los muevan. No se asuste. ¿Vamos al cine? Si tú vas. ¿Vamos al mercado? Si tú vas. ¿Hacemos esto? Si tú quieres. Pocas palabras, no hay iniciativa para nada. Es que tienes que vestir de esta forma. Es que tienes que comportarte de esta forma. Y es cosa curiosa que muchas iglesias cristianas le dicen a las personas cómo vestir, qué creer, qué comer, a dónde asistir, a dónde ir, qué cosas ver, qué cosas no ver. Se llega a la desfachatez de pedirle al pastor permiso para todas las cosas. Porque son personas esclavizadas por un espíritu inmundo. Cuando Cristo Jesús viene a bautizar con el Espíritu Santo, el falsificador trabaja por medio de medium en sesiones de espiritismos. Con Dios hay dones sobrenaturales y verdaderos del Espíritu Santo. Hay dones de revelación que nos hacen entender qué es lo que escuchamos, qué es lo que vivimos y qué clase de personas tenemos enfrente. La falsificación viene entonces a la vida de una persona empezando con el ocultismo y luego hechicerías, luego cautivación y después una gran manifestación de poder en la vida de las personas. Se vuelven clarividentes y son clarividentes. Hay personas que dicen, escuchan la voz de Dios. Ay, escuché la voz de Dios. Oye, si tu vida es totalmente contraria a lo que Dios desea, pero son personas que escuchan la voz de Dios y que escuchan las voces de otros santos también. Son personas que tienen visiones, ven hacia el futuro. Son personas que tienen presentimientos de eventos que todavía no se realizan. Telepatía. Logran conocer lo que del frente está pensando. Qué bueno que Dios nos da dones de fe, de sanidad, de hacer milagros
y de discernimiento de espíritus para poder escapar de esto. ¿Qué más pudiéramos decir? La falsificación que hace Satanás de las manifestaciones de Dios son reales. No basta el que una persona hable en lenguas para pensar que fue el Espíritu Santo quien se las dio. Satanás imita. Hay personas que pueden hacer milagros y no lo dudamos. Satanás imita. Hay personas que pueden hacer muchas cosas, pero acuérdate que Satanás da un poder engañoso de mentiras a las personas que no quieren obedecer la palabra de Dios. Así como Dios te respalda y te da un poder, así también Satanás, cuando tú dejas ese vacío y no obedeces a Dios, dice, ahí te va, ya te tengo. Es difícil. Necesitamos preguntarnos una vez más, ¿qué es lo que estamos creyendo? El satanismo inicia por idolatría. Inicia por no querer hacer morir el yo. ¿Eres tú Dios o Él es Dios? Si tú eres Dios, entonces entendemos por qué vives la forma de vida y confrontas los problemas que estás confrontando. Si Él es Dios, Él te va a dar la sabiduría para que escapes de toda esta clase de problemas. Si tú eres Dios, es por eso que vives como tú quieres, sin principios éticos ni morales. Si Él es Dios, te vas a someter a los principios de Dios. Si Él es Dios, es el único digno de ser adorado. Si tú eres Dios, tú vas a ser tus propios dioses, tus estampitas, tus virgencitas, tus ídolos de palo, de yeso, de fierro, de bronce, porque tú eres Dios. Si Él es Dios, todas esas cosas las vas a tirar a la basura porque hay alguien que es grandioso. Piénsalo y medítalo un poco. Y en cuanto a lo otro, no te preocupes, ya fui liberado hace muchos años. ¿Alguna pregunta que quisieras hacer, por favor? Cuando Dios llega a la vida de una persona, nos dice directamente, tú eres esto. ¿Pero qué no venía a consolarnos? ¿Qué no te da consuelo acaso que descubriendo Dios en ti algo que te separa de Él, inmediatamente gracias a este conocimiento puedas salir de tus problemas? Oh, qué gran consuelo entonces, que lo que me estorba para avanzar, Dios me lo ha revelado el día de hoy. Qué diferente es encontrar el consuelo que encontramos únicamente así. Es que pobrecito, todo de mí, todos me ven mal. Sí, yo te consuelo, a la niño, ahí estás bien. Ese no es el consuelo de Dios. Dios va mucho más allá y te dice, así te ve la gente, así estás por tu vida de pecado. Deja de estar haciendo lo que haces. Ay, gracias Señor. Es que nadie, no sé si te das cuenta, pero no encuentra gente honesta que te diga que lo que estás viviendo está mal. ¿Ha encontrado gente honesta así? Vaya con un amigo o una amiga. Dígale, tengo este problema, tú no sabes por qué. Y luego te dice, no, así como vas, está bien. Ahí llévatela. Pero encontrar a alguien que nos confronte con nuestra verdad es sumamente difícil. Y si hay alguien que sabemos que nos va a confrontar, pues con esa persona no vamos. ¿No es cierto? Entonces, ¿a dónde van las personas? ¿A dónde van los cristianos si saben que Dios los va a confrontar? ¿A dónde crees que van? ¿A dónde van? Al ocultismo. Porque en el ocultismo escuchan lo que quieren escuchar. Qué tristeza entonces que haya muchas iglesias llamadas cristianas que son únicamente, como decía el libro de Apocalipsis, tronos, guaridas, iglesias de Satanás.
porque únicamente se dedican a sobar las espaldas de los pecadores, a sobar las espaldas de aquellos que están obrando la voluntad de Dios, pero en su contra. Existe un gran vacío en el mundo de la religión. Y el énfasis que se escucha más en los últimos días es buscar poderes, aunque sean raros, manifestados en nuestras formas de vida y en nuestras formas de fe. El cristianismo está adoptando muchas corrientes en donde hay grandes manifestaciones de eventos sobrenaturales. Todo porque quieren entretenerse en eso y no ir directamente a la práctica. Si su vida dependiera de una decisión, ¿por qué no te decides? Le quiero hacer una pregunta, Gloria, y no quiero que le vea sarcasmo absolutamente nada. Cuando usted tenía su problema serio, que ya todos conocemos, de salud, fue al médico. Y cuando el médico le dio un dictamen de lo que tenía, ¿qué dijo? No es eso, es una gripe. ¿Dijo eso? ¿Qué dijo? Me someto yo a tu dictamen y voy a hacer lo que tú me pidas que haga, porque de esto depende mi vida. ¿Sabe que en lo espiritual pasa lo mismo también? Ya Dios viene, te pone el espejo enfrente y te dice, mira, esto es lo que tú eres y es como yo te veo. ¿Qué le corresponde a usted hacer? Gloria podía ir a otro médico, no sé si haya ido a otro médico. Pero ahora que está tan de moda, dicen las personas, voy a buscar una segunda opinión. ¿Qué hacen los cristianos? Una vez que Dios nos confronta, ¿sabes qué? Yo mejor voy a buscar una segunda opinión. Y vas a la segunda opinión, te dice lo mismo. No, dice, pues ahora voy a buscar la tercera. Y la tercera te dice, no hombre, ¿qué le estás haciendo caso a ese Dios? Está mal. No estudió en la escuela que yo estudié. Ese Dios no estuvo en mi universidad teológica. Yo nunca vi a Jesús sentado en la universidad de teología. Yo nunca vi a Dios con nosotros preparándose. Y luego en ese tiempo tan remoto allá atrás, ni ruedas había. ¿Qué va a saber Dios de la vida? Lo que pasa es que los hombres están buscando en lo sobrenatural, porque la iglesia ha dejado vacíos en la enseñanza, en la falta de instrucción. Dice Oseas 4, versículo 6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Qué importante es eso. Hoy nosotros, en Palabra en Acción, no podemos decir que nos haga falta conocimiento. Tenemos demasiado conocimiento. Lo que nos hace falta es la praxis. Ponernos a practicar lo que hemos aprendido. Si verdaderamente veneramos y adoramos al Dios que le cantamos. Si es que le cantamos. Si es que le adoramos. Si es que le respetamos. El reino de las tinieblas está generando un avivamiento del ocultismo y sobrenatural, simple y sencillamente porque nosotros no queremos fajarnos. Y ha descubierto una realidad el hombre en otra dimensión. El mundo del ocultismo es real. Su fuerza es la informalidad, no es serio. ¿Qué es todo lo que es informal? Todo lo que no está reglamentado. La palabra de Dios está reglamentada y está anunciada. Satanás, ¿usted sabe lo que es la Biblia satánica? Porque han de pensar que a lo mejor escribió una Biblia Satanás diferente a esta. No, ¿usted sabe que la Biblia satánica es exactamente esta Biblia? Nada más que lo único que cambian son los actores. Cuando dice que Dios creó
al universo, ¿quién piensas que dicen ellos que lo crió? Entonces nada más cambian. Y en realidad, yo creo que los que mejor escriben la Biblia satánica son los creyentes, son los cristianos. Si Dios te dice no, no, ¿cómo no? Claro que sí. Si Dios te dice no lo hagas, no, yo sí lo hago. Si Dios te dice hazlo de esta forma, no, mejor de esta. Es ir en contra. Mucha gente se afirma en esta premisa. Si las cosas me están saliendo bien, es correcto lo que estoy haciendo. ¿Cuántos piensan así? No te engañes por un momento en esta tarde. Identifica tu pecado, por favor. Dices, es que me está yendo tan bien, es que Dios me está respaldando. Muchos lo que ignoran en realidad es que es el enemigo espiritual quien te está dando esta clase de poder. La persona recibe una clase de poder. Jesús, sin embargo, nos anticipa diciendo que Él, cuando envió a sus discípulos a trabajar en esta tierra, les dio poder y autoridad sobre todo enemigo, sobre todo espíritu de demonios. Lucas 9:1. Entonces las personas tratan de obtener el poder de Dios para tener control sobre la vida de las personas. Y el ocultismo se transforma en hechicería. ¿Está entendiendo? Le hago una pregunta. ¿Cómo alguien puede cautivar a otra persona? ¿Cómo se cautiva la vida de otra persona o el ánimo de otra persona? Adulándolo. ¿Qué más? Un perfumito. Mande. Regalos. Con mentiras. Adulándolo con regalos, con mentiras. En el caso de las mujeres, ¿qué te parece una minifalda? ¿Sí? La forma del vestir. En el caso de los hombres, hay menos atractivos, pero también se va buscando la forma de cómo cautivar la vida de alguien. Y cuando se está usando los recursos que no son espirituales, entonces la persona está brincando del ocultismo a la hechicería. Por eso es que en el pueblo de Israel se le pedía a las mujeres, no es que quiera yo hablar mucho con respecto de esto, porque hace falta que la mujer se dé su manito de gato en la cara, que se pongan bonitas, pero ¿qué pasaba con algunas mujeres en el Antiguo Testamento? Más en los pueblos paganos, su pintura. Los egipcios, ¿cómo se pintaban? Los amanerados se pintaban de tal manera que parecían mujeres. Varios de los faraones, según se cuentan, eran homosexuales. Las mujeres se pintaban de tal forma que parecían, y lo eran a la verdad, prostis. Por eso es que Pablo habla mucho, no de la pintura, de la belleza interna. ¿Sí? No es que dice, no se pinten, no, píntense, nos hacen un buen favor. ¿Sí? Alíñense, arréglese. Pero es parte del cautivar. La hechicería no es otra cosa más que la cautivación del ánimo. Una vez más, ¿cómo se cautiva el ánimo de una persona? Llévala a comer, regálale, dale, ¿qué más? Adúlala, prométele. Lo has hechizado. ¿Cómo sale la persona del hechizo? Ya no le regales. ¿Me está entendiendo? Ya no le des. Y entonces vas a conocer que todo esto es vano. Pero como que ya te estás metiendo a las fuerzas demoníacas, a las fuerzas satánicas, no es tan fácil. Quedas preso. Ya no de la cautivación humana, sino de la cautivación de los demonios que controlan totalmente la vida de ambos. ¿Qué es lo que hacen las personas para cautivar? Vaya usted a las boticas guadalupanas
y encuentra un montón de cosas. Fetiches, ungüentos, lociones, perfumes, velas, de todas formas que vergüenza da verlas en exhibición. Para el amarre, para el desamarre, pero no únicamente pasa en esta clase de boticas. Vaya a muchas congregaciones cristianas, hacen lo mismo. Se recibe una clase de poder. El mundo del ocultismo es una dimensión sobrenatural. Y mucha gente afirma esta siguiente premisa también. Si es sobrenatural, es entonces que Dios está respondiendo. ¿No viste la manifestación de Dios en la iglesia? Se sintió tan poderosa. ¿Y por qué estaba poderosa? Porque todos estaban hablando lenguas, todos estaban en el piso revolcándose, todos estaban haciendo esto o aquello. ¿Es sobrenatural? Sí, es sobrenatural. ¿Lo puedes negar? No lo puedes negar. ¿Por qué? Porque lo estás observando. Lo que sí podemos dudar es la fuente. ¿Quién lo hizo? ¿Lo hizo Dios o lo hizo Satanás? Porque Dios, en lo que dice que Él es manifiesto, nos habla, nos da instrucción escrita. Satanás no. Entonces, ¿cómo explicas lo otro? No sé, pero ahí estaba. Es lo que dicen los cristianos esotéricos y ocultistas. Nueva terminología. Hay cristianos ocultistas. ¿Cómo lo explicas? Si ahí estaba. Y luego dicen, acuérdate lo que dice la palabra, está escrito. Ningún padre le da a su hijo una serpiente si le pide un pan. Y nosotros le pedimos al Espíritu Santo. Nada más que el Espíritu Santo nunca les redarguyó. El Espíritu Santo nunca les convenció ni les habló de pecado. Únicamente los revolcó ese Espíritu Santo. Que en realidad lo que están recibiendo es un espíritu inmundo. Pero la gente sigue envuelta en su mundo color de rosa. El ocultismo posee las llaves para abrir las puertas a esa dimensión del oculto. Y esas puertas son el espiritismo. ¿Qué es el espiritismo? El consultar a los muertos o espíritus. Hace algunos años atrás, en la mitad de mi vida, yo estaba atravesando por problemas muy serios, muy graves. Mi mente casi se había embotado, porque no estaba aceptando la realidad que estaba viviendo. Porque mi procedencia me dictaba una forma de vida que había resuelto toda, pero cuando viene una experiencia en la familia, totalmente es lo adverso a lo que yo había planeado o a lo que la vida me había otorgado. De haber sido una persona que todo el mundo adulaba y levantaba y lanzaba hurras, el día de mañana a través de esta experiencia fue todo lo contrario. En la búsqueda de tratar de buscar una estabilidad emocional, en cierta ocasión llegué a un cuerpo de estos, de espiritismo. Me dijeron, ahí te pueden ayudar, es probable que haya un espíritu, te ató, era muy creyente en Dios como lo soy ahora, pero ahora más, y te tiene ese espíritu agarrado, a lo mejor te hicieron un mal puesto y por eso estás así. Acudimos a una reunión de espiritismo que en ese tiempo no me parecía mala. Miraba a personas bondadosas y bonachonas de entre 50 y 60 años, con unas túnicas blancas como los del Ku Klux Klan. Pero lo curioso de esto es que su forma de congregación estaba a las horas de tinieblas. Empezaba la reunión a las 7 cuando ya no había luz y terminaba a la puesta del sol. Todas esas horas eran de adoración a Dios y verdaderamente se hablaba de Dios en ese lugar. Pero lo que me llamaba la atención es que en el líder o pastor que tenían ellos no encontraba una Biblia. Y aunque se hablaban de porciones bíblicas que ya conocía, todo estaba escrito en una libreta, pero una Biblia no aparecía.
Se empezaron a hacer las invocaciones de algunos espíritus bondadosos para que ayudaran a todas las personas que llegaron a ese lugar buscando alivio. Y de pronto empezaron a saltar 5 personas. Después de una invocación, levantaron de sus sillas, vinieron y se sentaron a unas sillas que tenían enfrente, volando literalmente. Y nosotros, maravillados del gran poder de Dios, desconociendo la verdad de Dios, porque no la conocíamos. Empezaron a sintonizar sus voces como si fuera un radio descompuesto. Yo creo que en alguna ocasión usted quiere sintonizar su radio y no agarra bien la frecuencia. Así eran las voces que salían por aquellas personas hasta que aquel líder les dijo: está bien, a ti es la que quiero el alma interventora, el espíritu interventor. Y empezó a decirnos qué era lo que necesitábamos, qué era lo que estábamos viviendo cada uno de los que estábamos ahí presentes. Y nos dio una solución espiritual. Transformaciones físicas del cuerpo. Empecé una búsqueda espiritual en muchos aspectos. Empecé a mezclar con mis formas de creencias, de sincretismo, cosas diferentes. Porque aunque ya conocía de Dios un poco a través de la palabra de Dios escrita, lo tenía únicamente como cultura. Y toda vez que Dios me confrontaba con mi persona, con mi forma de vivir, yo iba buscando mejor otra forma de fe. Me refugié en el hinduismo también. Y llegué al grado espiritual de levitar, de ser levantado, de volar. Y todo esto te lo planteo no para que dudes de mí, si dudas no me interesa. Te lo planteo para que sepas que una experiencia empírica te puede dar una experiencia para que puedas ayudar y saber cómo están los demás. Y si muchos el día de hoy creen que yo puedo hacer esto, se equivocan. Vengo de allá. He conocido el poder del oculto. He conocido la verdad de Dios y he sido libre. Y muchos de ustedes necesitan ser libres. Muchos de ustedes necesitan rendir sus pies a Cristo Jesús. Muchos de ustedes necesitan abrir su corazón y nacer de nuevo. El ocultismo, el espiritismo, es algo que en ocasiones se practica inconscientemente. Y empieza a haber fenómenos psíquicos. ¿A cuántos se les han movido algunas cosas en su casa? Se les prenden o se les apagan las veladoras o las luces. ¿A cuántos de ustedes escuchan ruidos extraños en su casa? ¿Cuántos de ustedes sienten temores o se les eriza la piel en su casa? Porque hay presencias sobrenaturales. Hay percepción extrasensorial en donde la persona empieza a creer que ciertas cosas Él las puede controlar y en verdad quien las controla es el diablo. Venga ese vaso para acá y el vaso viene. Dice, mira el poder que tengo. ¿Sabes por qué razón? Porque hay un demonio que se lo lleva. Los demonios son seres espirituales no visibles. Son espíritus y tú no los ves. Hay gente que piensa que vuela. No, los demonios la levantan. ¿Me está entendiendo? Hay gente que, aunque separada de Dios, sin contradiciendo las verdades de Dios, aparentemente les va bien. Dicen, es Dios. No, son los demonios quienes están bendiciendo a la persona. Tengan cuidado, espíritus de adivinación, de magia y de satanismo. Lo único que Satanás trae a la vida de una persona es la falsificación de la verdad de Dios. Verdaderamente hay un derramamiento del Espíritu Santo que es sobrenatural y el libro de Joel, tanto como el libro de los Hechos, nos lo mencionan. El verdadero bautismo del Espíritu Santo permite que la persona viva en plenitud, pero Satanás es un falsificador y uno recibe
un espíritu inmundo sin cambios. Cuando el Espíritu Santo llega a la vida de una persona, la persona cambia totalmente. Alguien me dijo hace tiempo: Felipe, ¿y cómo yo sé que tú ya fuiste libre de todas esas cosas? Pregunta, y te puedo dar nombres de las personas que me conocieron antes y que me conocen el día de hoy, para que sepan si he cambiado. Pero si la persona se dice ser cristiana y los cambios en su vida, en su carácter, no se han dado, es porque entonces lo que tienen es un espíritu inmundo. El Espíritu Santo te va llenando de energía para que puedas vivir una vida de santidad y totalmente diferente. Pero el espíritu inmundo convierte a las personas en personas pasivas. Son personas que no se valen por sí mismas. Son personas que es necesario que otros los muevan. No se asuste. ¿Vamos al cine? Si tú vas. ¿Vamos al mercado? Si tú vas. ¿Hacemos esto? Si tú quieres. Pocas palabras, no hay iniciativa para nada. Es que tienes que vestir de esta forma. Es que tienes que comportarte de esta forma. Y es cosa curiosa que muchas iglesias cristianas le dicen a las personas cómo vestir, qué creer, qué comer, a dónde asistir, a dónde ir, qué cosas ver, qué cosas no ver. Se llega a la desfachatez de pedirle al pastor permiso para todas las cosas. Porque son personas esclavizadas por un espíritu inmundo. Cuando Cristo Jesús viene a bautizar con el Espíritu Santo, el falsificador trabaja por medio de medium en sesiones de espiritismos. Con Dios hay dones sobrenaturales y verdaderos del Espíritu Santo. Hay dones de revelación que nos hacen entender qué es lo que escuchamos, qué es lo que vivimos y qué clase de personas tenemos enfrente. La falsificación viene entonces a la vida de una persona, empezando con el ocultismo y luego hechicerías, luego cautivación y después una gran manifestación de poder en la vida de las personas. Se vuelven clarividentes y son clarividentes. Hay personas que dicen, escuchan la voz de Dios. Ay, escuché la voz de Dios. Oye, si tu vida es totalmente contraria a lo que Dios desea, pero son personas que escuchan la voz de Dios y que escuchan las voces de otros santos también. Son personas que tienen visiones, ven hacia el futuro. Son personas que tienen presentimientos de eventos que todavía no se realizan. Telepatía. Logran conocer lo que del frente está pensando. Qué bueno que Dios nos da dones de fe, de sanidad, de hacer milagros y de discernimiento de espíritus para poder escapar de esto. ¿Qué más pudiéramos decir? La falsificación que hace Satanás de las manifestaciones de Dios son reales. No basta el que una persona hable en lenguas para pensar que fue el Espíritu Santo quien se las dio. Satanás imita. Hay personas que pueden hacer milagros y no lo dudamos. Satanás imita. Hay personas que pueden hacer muchas cosas, pero acuérdate que Satanás da un poder engañoso de mentiras a las personas que no quieren obedecer la palabra de Dios. Así como Dios te respalda y te da un poder, así también Satanás, cuando tú dejas ese vacío y no obedeces a Dios, dice, ahí te va, ya te tengo. Es difícil. Necesitamos preguntarnos una vez más, ¿qué es lo que estamos creyendo? El satanismo inicia por idolatría. Inicia por no querer hacer morir el yo. ¿Eres tú Dios o Él es Dios? Si tú eres Dios,
entonces entendemos por qué vives la forma de vida y confrontas los problemas que estás confrontando. Si Él es Dios, Él te va a dar la sabiduría para que escapes de toda esta clase de problemas. Si tú eres Dios, es por eso que vives como tú quieres, sin principios éticos ni morales. Si Él es Dios, te vas a someter a los principios de Dios. Si Él es Dios, es el único digno de ser adorado. Si tú eres Dios, tú vas a ser tus propios dioses, tus estampitas, tus virgencitas, tus ídolos de palo, de yeso, de fierro, de bronce, porque tú eres Dios. Si Él es Dios, todas esas cosas las vas a tirar a la basura porque hay alguien que es grandioso. Piénsalo y medítalo un poco. Y en cuanto a lo otro, no te preocupes, ya fui liberado hace muchos años. ¿Alguna pregunta que quisieras hacer, por favor? Invocación, levantaron de sus sillas, vinieron y se sentaron a unas sillas que te dan enfrente, volando literalmente. Y nosotros, maravillados del gran poder de Dios, desconociendo la verdad de Dios, porque no la conocíamos, empezaron a sintonizar sus voces como si fuera un radio descompuesto. Yo creo que en alguna ocasión usted quiere sintonizar su radio y no agarra bien la frecuencia. Así eran las voces que salían por aquellas personas hasta que aquel líder les dijo: está bien, aquí es la que quiero el alma interventora, el espíritu interventor. Y empezó a decirnos qué era lo que necesitábamos, qué era lo que estábamos viviendo cada uno de los que estábamos ahí presentes. Y nos dio una solución espiritual. Transformaciones físicas del cuerpo. Empecé una búsqueda espiritual en muchos aspectos. Empecé a mezclar con mis formas de creencias, de sincretismo, cosas diferentes. Porque aunque ya conocía de Dios un poco a través de la palabra de Dios escrita, lo tenía únicamente como cultura. Y toda vez que Dios me confrontaba con mi persona, con mi forma de vivir, yo iba buscando mejor otra forma de fe. Me refugié en el hinduismo también. Y llegué al grado espiritual de levitar, de ser levantado, de volar. Y todo esto te lo planteo no para que dudes de mí, si dudas no me interesa. Te lo planteo para que sepas que una experiencia empírica te puede dar una experiencia para que puedas ayudar y saber cómo están los demás. Y si muchos el día de hoy creen que yo puedo hacer esto, se equivocan. Vengo de allá. He conocido el poder del oculto. He conocido la verdad de Dios y he sido libre. Y muchos de ustedes necesitan ser libres. Muchos de ustedes necesitan rendir sus pies a Cristo Jesús. Muchos de ustedes necesitan abrir su corazón y nacer de nuevo. El ocultismo, el espiritismo, es algo que en ocasiones se practica inconscientemente. Y empiezan a haber fenómenos psíquicos. ¿A cuántos se les han movido algunas cosas en su casa? ¿Se les prenden o se les apagan las veladoras o las luces? ¿A cuántos de ustedes escuchan ruidos extraños en su casa? ¿Cuántos de ustedes sienten temores o se les eriza la piel en su casa? Porque hay presencias sobrenaturales. Hay percepción extrasensorial en donde la persona empieza a creer que ciertas cosas Él las puede controlar y en verdad quien las controla es el diablo. Venga ese vaso para acá y el vaso viene. Dice, mira el poder que tengo. ¿Sabes por qué razón? Porque hay un demonio que se lo lleva. Los demonios son seres espirituales no visibles. Son espíritus.
y tú no los ves. Hay gente que piensa que vuela. No, los demonios la levantan. ¿Me está entendiendo? Hay gente que, aunque separada de Dios, sin contradiciendo las verdades de Dios, aparentemente les va bien. Dicen, es Dios. No, son los demonios quienes están bendiciendo a la persona. Tengan cuidado, espíritus de adivinación, de magia y de satanismo. Lo único que Satanás trae a la vida de una persona es la falsificación de la verdad de Dios. Verdaderamente hay un derramamiento del Espíritu Santo que es sobrenatural, y el libro de Joel, tanto como el libro de los Hechos, nos lo mencionan. El verdadero bautismo del Espíritu Santo permite que la persona viva en plenitud, pero Satanás es un falsificador y uno recibe un espíritu inmundo sin cambios. Cuando el Espíritu Santo llega a la vida de una persona, la persona cambia totalmente. Alguien me dijo hace tiempo, Felipe, ¿y cómo yo sé que tú ya fuiste libre de todas esas cosas? Pregunta, y te puedo dar nombres de las personas que me conocieron antes y que me conocen el día de hoy, para que sepan si he cambiado. Pero si la persona se dice ser cristiana y los cambios en su vida, en su carácter no se han dado, es porque entonces lo que tienen es un espíritu inmundo. El Espíritu Santo te va llenando energía para que puedas vivir una vida de santidad y totalmente diferente. Pero el espíritu inmundo convierte a las personas en personas pasivas. Son personas que no se valen por sí mismas. Son personas que es necesario que otros los muevan. No se asuste. ¿Vamos al cine? Si tú vas. ¿Vamos al mercado? Si tú vas. ¿Hacemos esto? Si tú quieres. Pocas palabras, no hay iniciativa para nada. Es que tienes que vestir de esta forma. Es que tienes que comportarte de esta forma. Y es cosa curiosa que muchas iglesias cristianas le dicen a las personas cómo vestir, qué creer, qué comer, a dónde asistir, a dónde ir, qué cosas ver, qué cosas no ver. Se llega a la desfachatez de pedirle al pastor permiso para todas las cosas. Porque son personas esclavizadas por un espíritu inmundo. Cuando Cristo Jesús viene a bautizar con el Espíritu Santo, el falsificador trabaja por medio de medium en sesiones de espiritismos. Con Dios hay dones sobrenaturales y verdaderos del Espíritu Santo. Hay dones de revelación que nos hacen entender qué es lo que escuchamos, qué es lo que vivimos y qué clase de personas tenemos enfrente. La falsificación viene entonces a la vida de una persona empezando con el ocultismo y luego hechicerías, luego cautivación y después una gran manifestación de poder en la vida de las personas. Se vuelven clarividentes y son clarividentes. Hay personas que dicen, escuchan la voz de Dios. Ay, escuché la voz de Dios. Oye, si tu vida es totalmente contraria a lo que Dios desea, pero son personas que escuchan la voz de Dios y que escuchan las voces de otros santos también. Son personas que tienen visiones, ven hacia el futuro. Son personas que tienen presentimientos de eventos que todavía no se realizan. Telepatía. Logran conocer lo que del frente está pensando. Qué bueno que Dios nos da dones de fe, de sanidad, de hacer milagros y de discernimiento de espíritus para poder escapar de esto. ¿Qué más pudiéramos decir? La falsificación que hace Satanás de las manifestaciones de Dios son reales. No basta el que una persona hable en lenguas para pensar que fue el Espíritu Santo quien se las dio.
Satanás imita. Hay personas que pueden hacer milagros y no lo dudamos. Satanás imita. Hay personas que pueden hacer muchas cosas, pero acuérdate que Satanás da un poder engañoso de mentiras a las personas que no quieren obedecer la palabra de Dios. Así como Dios te respalda y te da un poder, así también Satanás, cuando tú dejas ese vacío y no obedeces a Dios, dice, ahí te va, ya te tengo. Es difícil. Necesitamos preguntarnos una vez más, ¿qué es lo que estamos creyendo? El satanismo inicia por idolatría. Inicia por no querer hacer morir el yo. ¿Eres tú Dios o Él es Dios? Si tú eres Dios, entonces entendemos por qué vives la forma de vida y confrontas los problemas que estás confrontando. Si Él es Dios, Él te va a dar la sabiduría para que escapes de toda esta clase de problemas. Si tú eres Dios, es por eso que vives como tú quieres, sin principios éticos ni morales. Si Él es Dios, te vas a someter a los principios de Dios. Si Él es Dios, es el único digno de ser adorado. Si tú eres Dios, tú vas a ser tus propios dioses, tus estampitas, tus virgencitas, tus ídolos de palo, de yeso, de fierro, de bronce, porque tú eres Dios. Si Él es Dios, todas esas cosas las vas a tirar a la basura porque hay alguien que es grandioso. Piénsalo y medítalo un poco. Y en cuanto a lo otro, no te preocupes, ya fui liberado hace muchos años. ¿Alguna pregunta que quisieras hacer, por favor? Que son personas esclavizadas por un espíritu inmundo. Cuando Cristo Jesús viene a bautizar con el Espíritu Santo, el falsificador trabaja por medio de medium en sesiones de espiritismos. Con Dios hay dones sobrenaturales y verdaderos del Espíritu Santo. Hay dones de revelación que nos hacen entender qué es lo que escuchamos, qué es lo que vivimos y qué clase de personas tenemos enfrente. La falsificación viene entonces a la vida de una persona empezando con el ocultismo y luego hechicerías, luego cautivación y después una gran manifestación de poder en la vida de las personas. Se vuelven clarividentes y son clarividentes. Hay personas que dicen, escuchan la voz de Dios. Ay, escuché la voz de Dios. Oye, si tu vida es totalmente contraria a lo que Dios desea, pero son personas que escuchan la voz de Dios y que escuchan las voces de otros santos también. Son personas que tienen visiones, ven hacia el futuro. Son personas que tienen presentimientos de eventos que todavía no se realizan. Telepatía. Logran conocer lo que del frente está pensando. Qué bueno que Dios nos da dones de fe, de sanidad, de hacer milagros y de discernimiento de espíritus para poder escapar de esto. ¿Qué más pudiéramos decir? La falsificación que hace Satanás de las manifestaciones de Dios son reales. No basta el que una persona hable en lenguas para pensar que fue el Espíritu Santo quien se las dio. Satanás imita. Hay personas que pueden hacer milagros y no lo dudamos. Satanás imita. Hay personas que pueden hacer muchas cosas, pero acuérdate que Satanás da un poder engañoso de mentiras a las personas que no quieren obedecer la palabra de Dios. Así como Dios te respalda y te da un poder, así también Satanás, cuando tú dejas ese vacío y no obedeces a Dios, dice, ahí te va, ya te tengo. Es difícil.
Necesitamos preguntarnos una vez más, ¿qué es lo que estamos creyendo? El satanismo inicia por idolatría. Inicia por no querer hacer morir el yo. ¿Eres tú Dios o Él es Dios? Si tú eres Dios, entonces entendemos por qué vives la forma de vida y confrontas los problemas que estás confrontando. Si Él es Dios, Él te va a dar la sabiduría para que escapes de toda esta clase de problemas. Si tú eres Dios, es por eso que vives como tú quieres, sin principios éticos ni morales. Si Él es Dios, te vas a someter a los principios de Dios. Si Él es Dios, es el único digno de ser adorado. Si tú eres Dios, tú vas a ser tus propios dioses, tus estampitas, tus virgencitas, tus ídolos de palo, de yeso, de fierro, de bronce, porque tú eres Dios. Si Él es Dios, todas esas cosas las vas a tirar a la basura porque hay alguien que es grandioso. Piénsalo y medítalo un poco. Y en cuanto a lo otro, no te preocupes, ya fui liberado hace muchos años. ¿Alguna pregunta que quisieras hacer, por favor? Necesitamos preguntarnos una vez más, ¿qué es lo que estamos creyendo? El satanismo inicia por idolatría. Inicia por no querer hacer morir el yo. ¿Eres tú Dios o Él es Dios? Si tú eres Dios, entonces entendemos por qué vives la forma de vida y confrontas los problemas que estás confrontando. Si Él es Dios, Él te va a dar la sabiduría para que escapes de toda esta clase de problemas. Si tú eres Dios, es por eso que vives como tú quieres, sin principios éticos ni morales. Si Él es Dios, te vas a someter a los principios de Dios. Si Él es Dios, es el único digno de ser adorado. Si tú eres Dios, tú vas a ser tus propios dioses, tus estampitas, tus virgencitas, tus ídolos de palo, de yeso, de fierro, de bronce, porque tú eres Dios. Si Él es Dios, todas esas cosas las vas a tirar a la basura porque hay alguien que es grandioso. Piénsalo y medítalo un poco. Y en cuanto a lo otro, no te preocupes, ya fui liberado hace muchos años. ¿Alguna pregunta que quisieras hacer, por favor? Si Él es Dios, todas esas cosas las vas a tirar a la basura porque hay alguien que es grandioso. Piénsalo y medítalo un poco.